Bien, vamos entonces con la vida de Jesús, la introducción a la vida de Jesús. Fíjense que el sábado pasado, en la asignatura de Doctrina Básica, hemos estado pensando, reflexionando sobre la revelación y la fe. ¿Se acuerdan? Recordamos que fe es justamente aquello que nosotros recibimos o acaparamos y que la revelación es aquello que viene de parte de Dios. Fe y revelación son dos caras, son como dos caras de una misma moneda. De hecho, la fe es la acogida humana ¿de qué? De la revelación de Dios. Es un Dios que se está revelando, es un hombre, una mujer, un joven y aún un niño que están acogiendo en su corazón lo que Dios está revelando. Y esto justamente es algo muy importante para poder entender en lo que significa la vida de Jesús. Para poder mirar la vida de Jesús, tenemos que hacer una definición de justamente aquel principio que estudia la esencia justamente de nuestra fe. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos yo creo? Porque el planteo justamente es este. ¿Qué queremos decir cuando decimos yo creo? Bueno, la rama de la teología que estudia la revelación y la fe se llama teología fundamental. La teología fundamental es la teología que justamente estudia esa revelación y esa fe que van juntas. Recuerden ustedes que teología son dos palabras griegas. Teo es Dios y logos es, ¿qué es? Palabra. Entonces, la teología sería un discurso o una reflexión o una palabra ¿sobre quién? Sobre Dios, ¿sí? Entonces, justamente tiene esa profundidad. Y teología fundamental es una palabra sobre Dios en lo esencial. En esencial, justamente, es esta manera de hacer este tipo de comprensión y reflexión. Porque en esencia, como decíamos anteriormente, es desmenuzar, es desgranar lo que decimos cuando queremos decir yo creo. ¿Qué decimos cuando decimos yo creo? Y la pregunta que nos hacemos en principio es, pues, ¿hacia dónde podemos ir desde aquí? La respuesta es muy clara. Hacia una clara comprensión de quién es nuestro Señor Jesús. Por esto esta materia se llama vida de Jesús. La teología fundamental se llama fundamental justamente por este motivo. Y fíjense que aquí vamos a hacer una definición. Nuestra manera de entender el acto de fe, pudieran anotar en sus anotaciones, nuestra manera de entender el acto de fe va a determinar fundamentalmente el modo en el que vamos a enfocar los contenidos de esa fe. Usted dice, ¿qué dijo? No se preocupe, lo vamos a desmenuzar en unos minutos que vienen. Nuestra manera de entender el acto de fe va a determinar fundamentalmente el modo en el que vamos a enfocar los contenidos de esa fe. Fíjense que esto es parte justamente de algo muy importante, porque ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Debemos apuntar justamente hacia Jesús. Dios se ha revelado a sí mismo de manera definitiva en Jesús. Podemos afirmar que la fe cristiana es una relación personal con el Dios que se reveló a sí mismo en Jesús. Un teólogo del siglo pasado dice, Dios quedó como mudo. Dios, la última palabra que dio, la dio en Jesús. Dios ya no tiene más nada que decir. Todo lo que tenía que decir, lo dijo en Jesús. Y eso está muy fuerte. Pero fíjense este principio que conecta con el que dijimos anteriormente. La fe cristiana es una relación personal con el Dios
que se reveló a sí mismo en Jesús. Entonces, para poder entender a Dios, tenemos que conocer a Jesús. No podemos hacerlo de otra manera, de otra forma. La fe cristiana, como dijimos, y lo diremos por esta es la tercera vez, pero lo afirmaremos en varias oportunidades. Es más, es parte de los conceptos que vamos a preguntar y vamos a poder preguntar también en el examen. La fe cristiana es una relación personal con el Dios que se reveló a sí mismo en Jesús. Y mis hermanos, esto es algo muy grande. Esto resulta de una evidencia gigante para nuestras vidas. Por eso es que la tarea de la teología, recuerden que teólogos, ¿no? Una reflexión sobre Dios. La teología cristiana es pensar, es reflexionar. Puedo poner reflexión, ¿sí? Teología como reflexión. Es reflexionar acerca del Dios que se revela a Jesús y darlo a conocer. La tarea que usted y yo tenemos cuando reflexionamos acerca justamente del Dios que se revela en Jesús y al darlo a conocer es parte de ese proceso que estamos justamente haciendo. Lo estamos haciendo en este instituto, pero es parte de nuestra vida cristiana. Al hacer justamente una reflexión sobre Dios, quién es Dios, y cuando lo compartimos, en esencia estamos compartiendo quién es Jesús. ¿Bien? Y esto es muy importante, pues resulta que es necesario poder entenderlo dentro de este contexto. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a recordar la materia anterior que está en curso, Doctrinas Básicas, y usted recordará que hemos hablado acerca de 10 puntos que dificultan el crecimiento del cristiano. ¿Se acuerdan? Uno de ellos, que dijimos que directamente no nos afecta, pero que indirectamente sí nos afecta, es pues aquella comprensión de teólogos y seminarios que han confundido más al pueblo cristiano y lo han alejado pues le han dado más dudas que respuestas, que certezas. Y aunque esto no ha sido, no hemos sido directamente atravesados por esto, porque no hemos tenido esa experiencia personalmente, al menos no ustedes, pues es algo que es necesario poder recordar para poder volver en estos principios acerca de la vida de Jesús. Fíjense que resulta que algunos de los más grandes teólogos, pensadores de la historia, nos han avisado que no siempre, pues, la teología ha mirado a Jesús como el centro del acercamiento al conocimiento de Dios. ¿A dónde quiere que llegar mi querido hermano? ¿Sí? Ya vamos para allá, porque quiero hacerlo llegar a una comprensión que por ahí va a decir, sí, esto es parte de la experiencia tal vez mía o tal vez de alguien. Fíjense que un teólogo que murió en el año 2003, maravilloso, Adolphe Higet, dice lo siguiente, y leo lo que dice. Él dice, pudiera ocurrir, más que pudiera ocurrir, ocurrió, que nosotros los teólogos, pensadores, gente que son los Messi en la teología, ¿sí? O sea, son gente muy experta, toda su vida consagrada al conocimiento académico. Higet, profesor en Lovaina es la universidad más antigua del mundo, ¿sí? Y este hombre de ese calibre dice, pudiera ocurrir que nunca hubiéramos tomado realmente en consideración la teología, el discurso sobre Dios que aparece implicado en el mensaje de Jesús. Y esto es muy inquietante, es muy inquietante. Es como si un biblista
diría, bueno, en una confesión, mis hermanos, quiero confesarles que cuando traduje en los evangelios, no lo hice de los manuscritos originales. Los encontré algunos, quién sabe dónde, y traduje. Uno dice, y yo me estuve manejando toda la vida con esto, y resulta que esta confesión es escandalizante. Pues teólogos del calibre de Gillé justamente han escrito esta confesión. De hecho, en sus declaraciones hablaban acerca de que la reflexión cristiana, a partir del siglo II, empezó a dar, por supuesto, una idea de Dios que había tomado prestada de los filósofos griegos. Y fíjense que usted dirá, ¿cómo así? Bueno, desde el siglo II, muchos pensadores cristianos se apantallaron con el pensamiento griego, el pensamiento socrático, el pensamiento de Platón, y empezaron a tomar ideas de ahí. De hecho, sin considerar, dice Gillé, sin considerar ni medir realmente la transformación de la idea de Dios que Cristo aportaba. Y usted dice, ¿qué está diciendo? Que lo que realmente ha estado pasando en el ámbito académico es que ellos, como dice luego Walter Casper, otro teólogo, escritor de un libro que se llama La Misericordia, un libro precioso, dice él, fíjense, tanto en los manuales tradicionales de teología dogmática como en los más recientes, la misericordia de Dios es tratada únicamente como uno más de los atributos divinos y por regla general de forma concisa tras los atributos que se derivan de la esencia metafísica de Dios. ¿Qué está diciendo Casper? Walter Casper está diciendo que los teólogos pensadores tan finos en su comprensión de muchas cosas, han quedado muy, apantallados por aquellos atributos de Dios que son ciertos. Atributos que son la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, pero que su origen estuvo iluminado por el pensamiento griego, por los dioses del Olimpo. Y esto suena escandalizante, pero esta reflexión, esta confesión, es algo que nos ayuda a replantear justamente nuestra forma de pensar y por qué nosotros vamos a estudiar la vida de Jesús. Y Walter Casper dice, bueno, miren, hermanos, obviamente en un ámbito académico, antes de poder pensar en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia, en la omnipotencia de Dios, y después pensamos, y la Biblia dice que Dios es misericordioso, ok, ¿y eso dónde lo ponemos? Bueno, pongámoslo acá abajo. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente y también misericordioso. Entonces Walter Casper dice, no así. Vamos a empezar a hacer nuevamente teología desde el lugar donde tenemos que hacer. Vamos a empezar a ver la vida de Jesús, porque si al final del día, cuando vemos a Jesús, Jesús nos define cómo es Dios, parece ser que estamos mal formateados, ¿sí? Hay que hacer un reset, ¿sí? Y hay que formatear el disco otra vez desde la misericordia de Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. Por eso es que es tan importante poder entender. De hecho, la tarea más urgente de esta reflexión sobre Dios sería ofrecer la imagen de Dios que Jesús presentó con sus enseñanzas y sobre todo con su vida. Fíjense qué tan esencial que es esto. Esto justamente es una llamada a reconsiderar la imagen de Dios, a tomar como punto de partida la imagen de Dios que encontramos. ¿Dónde encontramos la imagen de Dios? En los evangelios. En los evangelios es una documentación de la vida de Jesús. Y esto justamente es algo que resuena
en las iglesias serias con pensadores que son justamente, están repensando la teología, y en círculos de pensamiento evangélico que se están dando cuenta que toda la línea de formación teológica, pues lo que ha hecho en cierto modo ha alejado a aquellos pensadores de lo más importante que está reflejado en la vida de Jesús. Fíjense que no tan solo, o mejor dicho, gracias a el pensamiento teológico, ¿sí?, del siglo pasado, mucha gente ha negado la existencia de Dios. No digo todos, pero el ateísmo europeo es una negación a justamente todas las normas y conductas que han conocido de Dios, que son pues, no son coincidentes, no son aún coincidentes con el Dios de la Biblia. ¿Se acuerdan que hace algunos meses atrás, y no años, aquellos quienes se congregan aquí, yo les contaba que tuve la oportunidad de ser capellán en una universidad, en mi temprana juventud, al principio del ministerio pastoral. ¿Y cuál era mi función? Bueno, mi función era darle la bienvenida a los estudiantes. Los estudiantes que venían a la Universidad de Agronomía y Veterinaria en Santa Fe, pues ellos venían y tenían pues la presentación de los profesores, los maestros, y luego pues pasaban por el centro de estudiantes y luego pasaban por mi oficina, donde yo obviamente hablaba con ellos, trataba de relacionarme con ellos, y de esta forma darle parte de la contención emocional, la contención, digamos, mayormente emocional, y por supuesto, en mi caso, el propósito no solamente se limitaba ahí, sino que mi intención era predicarle el Evangelio. Así que mi función o mi intención, digamos, más importante, era presentarle a Cristo. Entonces, cuando yo me encontraba con los estudiantes, pues tenía algunos que se alegraban por verme, y otros me decían, bueno, mi estimado pastor o reverendo, padre, ¿no?, lo que sea, esta va a ser la primera y la única vez que me va a ver por acá. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Entonces, yo recuerdo que esto no fue una sola vez, me lo dijeron muchas veces, y yo no encontraba respuesta para poder responderle, valga la redundancia. Entonces, leyendo un libro de Wright, él vivió una experiencia similar, que quiero leérselas, y es de ahí de donde yo extraje, pues, el contenido, exactamente lo mismo, le decía las mismas preguntas o las mismas respuestas a los estudiantes, y producía el mismo efecto entre ellos. Por cierto, Tom Wright es un teólogo presbiteriano que actualmente vive, ¿sí? Casi todos los teólogos que menciono no viven, pero vive actualmente, y sus libros son altamente recomendables, así como los libros de Sproul que ustedes están leyendo. Bueno, les cuento un poco, le leo lo que fue su anécdota para conectar con esta introducción. Él dice así: durante 7 años, él dice, fui capellán de Worcester College. Claro, es parte de la Universidad de Oxford. Obviamente es una universidad de alto perfil. La universidad donde yo estaba, pues no hay conexión en ese sentido, ¿no? Y él dice, él hablando, o sea, en ese tenor, dice, cada año solía encontrarme uno a uno con los estudiantes del primer curso durante unos minutos para conocernos por primera vez. Yo cuando le dije esto, igual que lo que me pasaba a mí, ¿sí? Entonces dice, la mayoría de ellos se alegraba de verme, pero muchos comentaban a menudo con ligero incomodo. Y cuando yo leí esto dije, es similar, ¿eh? Dice, no me va a ver mucho por aquí, mire, es que no creo en Dios.
Entonces aquí está lo novedoso. Tom Wright él dice en sus escritos, tenía preparada una respuesta para estos casos. Y yo tomé nota de esta respuesta y luego se las daba a aquellos que me decían, oiga, yo no creo en Dios. Entonces la pregunta que él le hacía decía, ¡oh, qué interesante! Mi esposa después le va a relatar una historia de mi interesante, ¿no? Pero, ¡oh, qué interesante! Decía Wright. ¿En qué Dios no cree usted? Esta era la pregunta. Y Wright dice, esto solía sorprenderles. Generalmente consideraban que la palabra Dios tenía un sentido unívoco, con un significado siempre igual. Así que balbuceaban algunas frases sobre el Dios con minúscula en el que decían no creer. Bueno, decían, es un ser que vive arriba en el cielo, mirando desde arriba hacia el mundo con desaprobación, que interviene ocasionalmente para hacer algunos milagros y manda a los malos al infierno mientras permite a las personas buenas compartir su cielo. Esta era la respuesta. Y yo les puedo ilustrar otras respuestas que me daban en un sinnúmero de colores, diciendo hasta aberraciones, ¿no? De un Dios que se llevó a mi mamá, que castigó a mi papá, un Dios, malísimo, no sé, ese Dios. Entonces, dice Wright, de nuevo, tenía una respuesta preparada a esta visión tan frecuente de un Dios espía en el cielo, entre comillas. Y la respuesta era la siguiente. Bien, no me sorprende que no crea en ese Dios. Yo tampoco creo en ese Dios. Yo tampoco creo en ese Dios. De hecho, el desconocimiento, mis hermanos, del Dios con mayúscula, de Jesús, no es solo un problema de los pensadores. Es un problema de mucha gente que no cree en el Dios de Jesús, en el Dios de la Biblia. Tiene una comprensión de Dios que si tal vez en esta materia pudiera confrontarnos a nosotros por ver qué tipo de Dios estamos creyendo. Y obviamente que vamos a mirar el Dios de la Biblia, vamos a afinar nuestra visión y desde esa perspectiva vamos a ser emisores de esta verdad. Por eso es que el Dios en el que mucha gente cree o en el que mucha gente no cree, no es el Dios de Jesús. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido la misión de dar testimonio del Dios de Jesús. Un Dios que es, como dice el libro de von Balthasar, un Dios que es digno de fe porque nos ama. Y él ha escrito un libro, pero ese es solo el título, a mí me impactó. Dice el título de este libro, solo el amor es digno de fe. Coloquen en sus apuntes. Solo el amor es digno de fe. El título es impactante. Y justamente nosotros los hijos de Dios, los cristianos, hemos recibido la misión de dar testimonio del Dios de Jesús. Un Dios que es digno de fe porque nos ama. Este es el testimonio que tenemos que dar. El testimonio justamente de un Dios que es digno de fe porque nos ama. De hecho, un Dios que ha sido y es buenas noticias, la mejor noticia de nuestra vida. De esto trata justamente von Balthasar sobre este libro. Así que lo que estamos proponiendo en esta clase es tratar de conocer a este Dios que se reveló a sí mismo en Jesús, quien dijo, el Señor dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conocer justamente a Jesús? La respuesta es a través de los evangelios. Es a través justamente de la descripción documentaria de justamente la vida de Jesús.
Porque los evangelios afirman que Jesús es el Hijo de Dios. En este sentido, justamente, es la base del evangelio. El evangelio es justamente el contenedor de la vida de Jesús. Y el evangelio es, sobre todo, justamente aquello que está mostrándonos y está narrando la vida de Jesús. Por eso, los cristianos confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero antes de realizar esta confesión, deberíamos dejar que Jesús nos contara de qué Dios es Hijo. ¿Sí o no? Claro. Ahora, decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pero deberíamos escuchar a Jesús. Jesús dice que es el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿de qué Dios está hablando? ¿Me explico? Y esto justamente es muy importante, porque de este modo es necesario entender justamente la manera en la cual vamos viendo lo que los evangelios nos muestran. El concepto de Dios queda justamente enmarcado en los evangelios y no queda a merced de la reflexión de los filósofos ni de aquellas organizaciones que nos muestran una imagen de un Dios que pudiera ser, o pudiera, mejor dicho, no ser el Dios que Jesús nos está mostrando. Y esto es algo muy inquietante, porque pudiera haber manipulaciones de los dinamismos de poder presente en mayor o menor medida en todas las instituciones, incluida la Iglesia. En toda institución hay una manipulación, tal vez ingenua, de una observación o un matiz de Dios que si nosotros no tenemos claro lo que la palabra nos muestra acerca de la vida de Jesús y de dónde comenzamos a hacer una reflexión para decir algo sobre Dios, pudiéramos ser manipulados. De este modo, podemos ver que, por el contrario, el Dios sorprendente de Jesús es aquel que se alegra de encontrar la oveja perdida, que es como una mujer que pone un poco de levadura en la masa para que todo fermente. Un Dios Padre que perdona sin exigir explicaciones a su Hijo pródigo y hace brillar su sol sobre buenos y malos. Un Dios Rey que invita a las bodas de su Hijo a mendigos y lisiados. De este Dios sorprendente que se ha revelado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, se ha visto muchas veces sustituido demasiadas veces por un ser supremo, enfático, autoritario, patriarcal, un juez implacable que anda como un policía cósmico a ver dónde te equivocaste, a ver dónde te equivocaste. Es una visión que no es una visión justamente bíblica. De hecho, esto es lo que estamos introduciéndonos, y dentro de esta introducción, cuando miramos esta perspectiva, tenemos que decir, bueno, ya me quedó claro, para poder hacer una reflexión teológica clara acerca de Dios, tengo que conocer a Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo conocemos a Jesús? La respuesta es a través de los evangelios. Bien, y vamos a conocer a Jesús. Por eso vamos a comenzar en esta tarde a través de el Evangelio de Marcos, una observación, ¿sí? Y más que observación, justamente una descripción biográfica de la vida de Jesús. En esta descripción biográfica de la vida de Jesús, vamos a ir mirando. Ya, obviamente algunos dicen, bueno, en algún punto he observado esta reflexión, sí, pero en un ambiente de instituto
vamos a ir mucho más profundo en este contenido, ¿bien? Y al mirar la vida de Jesús desde el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, versículo 1, vamos a tener una clara comprensión de lo que es justamente la teología. Y vamos a definir, vamos a formatear nuestra vida desde lo que es Jesús. Cómo Jesús nos muestra a su Padre. De esa forma, de esa manera, nada ni nadie nos va a poder confundir a partir del día de hoy. ¿Amén? Muy bien. Los que están escuchando online, lo que se pierden es el café. Muy bien. Entonces vamos al Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos vamos a ir al versículo 1, porque Marcos, ustedes saben que Marcos, está, el título del Evangelio no es Marcos, ¿sí? Sino que el título del Evangelio está en el versículo 1. ¿Cuál es el título? Usted dice, no, pastor, es que acá hay un título puesto arriba. ¿Cuál es el título que dice al principio de Marcos? Bueno, miren. Marcos, sí, déjenme llegar al capítulo 1 para ver los títulos. Predicación de Juan el Bautista. Vayan arriba, abajo del versículo 8, y dice el bautismo de Jesús. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Y abajo del versículo 11 dice tentación de Jesús. Bueno, esto para usted no es novedad, porque estos títulos en letra negrita lo ve en toda la Biblia. Bueno, quiero decirle que estos títulos no son bíblicos, o sea, no son parte de la Biblia. Estos títulos son puestos por los biblistas. ¿Se acuerdan que cuando vino el pastor Víctor Gómez, él es biblista, y él es uno de los responsables, no el único, pero uno de los responsables de poner los títulos en la Biblia? Entonces ellos muy sabiamente toman fracciones de la Biblia en cuanto al contenido del texto y le ponen un título a ese contenido. Pero en términos generales lo han hecho muy bien. Pero sería a partir de hoy una actitud muy falta de conocimiento de creer que la predicación de Juan el Bautista termina en el capítulo 8. ¿Me explico? O sea, pudiera mayormente, no tanto en los evangelios, pero sí en las cartas paulinas, en las cartas de Pablo, usted ve que es difícil. O sea, le ponen un título, pero los versículos que siguen en el otro capítulo continúan hablando de lo mismo. Fíjense que esto nos pasa en la lectura que estamos haciendo del libro de Romanos. El capítulo 14 y 15 pudiera ser un solo capítulo, pero lo han dividido de esta manera y le han encontrado, hay un sentido literario que está bien, pero no es el único. ¿Me explico? A lo que me refiero es que el título aquí no es el título bíblico, o sea, no es un título bíblico, está bien, está colocado, pero no es parte de la Biblia original, como tampoco los versículos y los capítulos, sino que es todo un texto que fue escrito y que luego los biblistas tan sabiamente, ellos le encontraron ese sentido de unidad a cada texto, entonces lo formatearon en versículos y luego en capítulos, ¿sí? Y lo han hecho bien, por cierto, pero hay ciertas diferencias que lo vamos a ver a través del tiempo. Le va a pasar en su lectura bíblica, devocional, que uno dice, bueno, este versículo se podría conectar con el otro porque dice exactamente lo mismo. O sea, tiene la misma línea de pensamiento, ¿bien? Y esto es muy común que pase. Pero el título del libro de Marcos nos dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Bien? Este es el título del libro de Marcos. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a ver el simbolismo del río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langosta y miel silvestre. Recuerde que este texto está, digamos, orientado hacia el pueblo judío, y cuando veía esta descripción le parecía muy inquietante. Luego vamos a verlo. Y predicaba Juan diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense que el Evangelio de Marcos, como dijimos, es el Evangelio de la descripción de nuestro Señor Jesús, y es el más antiguo de todos los Evangelios. De hecho, el Evangelio de Marcos es justamente en este sentido aquella verdad que nos está mostrando justamente la verdad descriptiva de nuestro Señor Jesús. También lo que podemos ver, que Marcos posee poca precisión en los textos hebreos antiguos. Luego vamos a mirarlo en detalle. Pero algo que Marcos hace es, ¿vieron cuando un carro se modifica? Hace el tune-up. Bueno, hace un tuneo, por decirlo de una forma, de algunos textos del Antiguo Testamento, porque no le interesa esencialmente la interpretación del Antiguo Testamento, sino que hay una visión que Marcos quiere darnos acerca de las profecías del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesús. Justamente mostrándonos que Marcos no le interesa ser un teólogo exacto del Antiguo Testamento, pero sí que su interés radica en introducir la persona de Jesús en ese contexto histórico. Fíjense que el Evangelio de Marcos nos está mostrando en primera instancia la verdad de quién es o a quién se está refiriendo. Y fíjense que se los he de leer en griego para poder mostrarles un poquito la solemnidad que Marcos está dando al comienzo de este libro. Este libro comienza así: Arge, tou, evangeliu, Jesús, Cristo, Wiu, tou, seu. Fíjense esa U, O sea, es una visión de algo solemne. Arge, tou, evangeliu, Jesús, Cristo, Wiu, tou, seu. En principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, es lo que nos quiere decir. El título es El principio. La palabra es arge. Arge es principio. Evangelión o evangeliu es evangelio. Cristo o Christos es Cristo. Huio es hijo y seu es Dios. Tou es un elemento que une una palabra con la otra, tú. Y fíjense justamente que esto es lo que nos está mostrando. El Evangelio, la palabra está compuesta por dos palabras, eu y evangelión, ¿sí? Eu es bueno y evangelión o angelión es un mensaje. El Evangelio es un buen mensaje. La palabra angelión, ¿se acuerdan de la palabra ángel? La palabra ángel es mensajero. Entonces, la palabra evangelio es justamente no es una traducción, la palabra evangelio, sino que es una transliteración. Es casi lo mismo.
evangelio, o sea, si tendríamos que traducirlo un buen mensaje o una buena noticia. Por eso el Evangelio de Marcos nos cuenta una historia tal como él la está relatando. Muy bien. Y el Evangelio de Marcos, como dijimos, nos muestra una historia tal como él la está relatando como un noticiero, con cierto énfasis, tal como un noticiero nos relata algo que ha pasado. Claro, al estilo del Antiguo Testamento, no del Antiguo Testamento, sino del Antiguo Mundo, ¿bien? El Evangelio no es una fábula fantástica, no es una historia de ficción. De hecho, el contenido de lo que ha pasado es la historia de Jesús. Y justamente lo que Marcos nos está diciendo es que son buenas noticias, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, esas buenas noticias se refieren a dos cosas, ¿bien? ¿Cuáles son las dos cosas? Bueno, que el Cristo es el Mesías, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Esto justamente es lo que nos dice el título. ¿Y qué quiere decir cuando dice que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios? Porque esto sería una buena pregunta. Bueno, el título del Evangelio de Marcos nos dice una buena noticia. Que Jesús es el Cristo en griego, Mesías en hebreo, y también es el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir cuando Marcos nos dice que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios? Bueno, para esto tenemos que leernos el libro, ¿sí? El título te dice de qué va el libro, pero para saber lo que quiere decir el título te tenés que leer el libro. Entonces, el principio del Evangelio de Marcos nos va relatando esto. El título nos indica qué es lo que nos va a explicar el libro. Y saber qué quiere decir cuando dice que Jesús es el Cristo, que es el Mesías y a la vez es el Hijo de Dios, es justamente la lectura, o mejor dicho, la comprensión en la lectura, en donde Marcos nos va a ir relatando justamente estas verdades. Y es probable, mi querido hermano, que en la lectura usted lleguemos a ver que el Cristo y el Hijo de Dios, el Cristo e Hijo de Dios, tal vez, no son como usted lo tenía en mente. Tal vez sí, tal vez no. Por esto es que hay que leer el Evangelio de Marcos y entender justamente, poder comprender la vida de Jesús que está en los Evangelios, en el Evangelio de Marcos, y de esa manera vamos aprendiendo, vamos teniendo una clara reflexión sobre Dios. Pero fíjense que este Evangelio nos está invitando justamente a ver el rapto en la vida de Jesús. Es los 3 años de ministerio de Jesús, verlo y poder contemplarlo y poder entender quién es Jesús. Y esto es algo que muchos sorprendentemente no han hecho. De hecho, justamente, ¿qué es lo que no han hecho? Bueno, no han hecho leerse el Evangelio. Ahora, es verdad, mi hermano, que usted ha escuchado y escucha trozos del Evangelio, ¿sí o no? Claro que sí. De hecho, bueno, ahora estamos en la carta a los romanos hace ya casi 5 años. Pero bueno, hace 5 años atrás usted escuchaba parte de los evangelios. Iba a seguir escuchándolo el año que viene cuando terminemos el libro de Romanos. ¿Bien? Entonces, pero fíjense que si bien es cierto que cada uno de nosotros escuchamos trozos del evangelio, y estos hacen sentido en la sección de la enseñanza que estamos tratando, la pregunta o el punto inquietante es si saliéramos del servicio y alguien le preguntara, no sé, Jorge o José o Lorenzo
o mi hermano Pedro le preguntase a alguno de nosotros, mi hermano, ¿escuchó la palabra, el Evangelio, la sección del Evangelio que el pastor predicó? Y usted diría, sí. Bueno, ahora ubíquemela dentro del argumento en la vida de Jesús. Y ubica el texto de esta predicación dentro del argumento en la vida de Jesús. Es muy probable que usted no supiera ubicarlo. Es probable que usted diría, no, esto hace sentido porque el Evangelio, o sea, escuché tantas secciones del Evangelio que, hacen sentido, pero ubicarlo en la línea continua de la vida de Jesús, pues no podría hacerlo, ¿bien? El Evangelio de Marcos está diseñado para poder verlo en secciones, y para poder mirarlo en secciones, y para también poder ver el hilo conductor. ¿Bien? Muy bien. Y para finalizar esta parte de la enseñanza, hay algo que me he dejado para el final. Y la palabra que me dejé para el final es la primer palabra con la que comienza este libro. La palabra es principio, es arjé. Arjé tou evangeliu Jesu Christu wiu tou seu. La palabra arjé, ¿sí? Y fíjense que la palabra arjé es principio, ¿bien? Bueno, usted dirá, bueno, es que principio está refiriéndose a lo primero, ¿sí? Muy bien, es una respuesta correcta, ¿sí? Pero la palabra arjé no solo significa principio como algo que comienza. Jesús es el arjé, es el alfa y la omega, ¿se acuerda? Alfa, beta, gamma, delta, hasta omega, ¿sí? Jesús es el arjé, es el principio, ¿sí? Pero Jesús también es el arjé como principio rector de vida. Por ejemplo, podemos decir que el hermano es un hombre de principios, ¿sí o no? ¿Sí? Y esto se refiere a la palabra arjé. O sea que lo que Marcos está diciendo es, ponte en contacto con el arjé, ponte en contacto con el principio. O sea, si vas a conocer de Dios, ponte en contacto con el principio. O sea, empieza a saber cuánto es 2 por 2 para llegar a la tabla del 10, ¿sí? Pero el arjé también es, pues, todo el principio, los principios espirituales que están en la vida de Jesús. Esto es justamente el arjé. El arjé, el principio como comienzo y el principio como principio de vida. El relato de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, de hecho podemos decir, y en este ámbito de instituto, que no es el Evangelio, es el principio o comienzo del Evangelio. Es el comienzo que marca, que sirve de fundamento. Es un fundamento permanente. El inicio que explica el sentido. La muerte y la resurrección de Jesús no es el final del Evangelio, es el principio. ¿Cómo la ve? Usted dice, no, el Evangelio no es el final. Es el principio, es el arjé. ¿Vamos bien? Muy bien. Hasta aquí terminamos la enseñanza.